Hola con todos. Vamos a continuar con los temas de bioestadística respecto a la correlación y regresión. Supongamos que tenemos dos variables que estamos investigando. Tenemos una variable que es la altura, determinada en centímetros, y el peso de las personas determinado en kilogramos. En la tabla de la derecha, en cada fila, tenemos los datos de cada individuo que estamos investigando. Y en las columnas se representan los valores de cada variable, la altura en centímetros y el peso en kilogramos. El orden de los individuos no tiene un orden específico, es un orden aleatorio. Estas observaciones de estas dos variables, la altura y el peso, las podemos ver si es que elaboramos un diagrama de dispersión, llamado también scatterplot. En este diagrama de dispersión, cada individuo va a ser representado por un punto, cuyas coordenadas de este punto van a ser los valores de las variables, la altura y el peso. Intentaremos reconocer a partir de estos valores, la altura y el peso, si existe o no una relación entre ambas variables, es decir, si la altura está asociada al peso y si es posible predecir el valor de una de ellas en función de la otra. Si queremos ver si hay una correlación entre ambas variables, estamos frente a un análisis de correlación. Y si queremos predecir el valor de una variable en función de la otra, estamos frente a un análisis de regresión. Aquí vemos la relación entre ambas variables, la relación entre el peso y la talla. Tenemos las alturas y los pesos de 30 personas en un diagrama de dispersión. Si nosotros trazamos una línea, vamos a ver que los puntos se distribuyen hacia ambos lados de esta línea. Observamos gráficamente que parece ser que el peso aumenta con la altura, es decir, hay cierto grado de correlación entre el peso y la talla de los individuos. El coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación lineal de Pearson de dos variables cuantitativas se denomina con la letra R, y lo que nos va a indicar es si los puntos tienen una tendencia a disponerse de una manera alineada, excluyendo las rectas horizontales y las verticales. R, el coeficiente de correlación de Pearson, es útil para determinar si hay una relación lineal entre dos variables, pero no nos va a servir para determinar otro tipo de relaciones que no sean lineales, como por ejemplo una relación cuadrática o una relación logarítmica. ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación de Pearson? Una de las primeras características es que el coeficiente de correlación de Pearson es adimensional, es decir, no tiene unidades. Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación de Pearson van a variar desde -1 hasta +1. Cuando el valor de esta correlación es 0, o cuando el valor del coeficiente de correlación de Pearson es 0, decimos de que no hay correlación o que las variables son incorreladas. Decimos que hay una relación lineal perfecta entre dos variables si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1 o igual a -1. Cuanto más cerca esté el coeficiente de correlación a +1 -1, mejor será el grado que existe entre la relación lineal de las variables, siempre que no existan observaciones anómalas, observaciones extremas. Decimos que cuando el R
el coeficiente de correlación de Pearson es igual a -1, hay una relación inversa perfecta, y cuando el coeficiente de correlación de Pearson es igual a +1, hay una relación directa casi perfecta. Algunos ejemplos gráficos. En este primer gráfico vemos un coeficiente de correlación de Pearson de 0,1, casi no hay correlación entre las variables. En este segundo gráfico vemos una correlación de Pearson de 0,4, hay cierto grado de correlación. En este tercer gráfico tenemos un R de 0,8, vemos que hay una tendencia a que se incremente una variable cuando la otra también se incrementa. Y en este último caso estamos observando una relación casi perfecta, un R de 0,99. Estas son correlaciones positivas. En este caso tenemos correlaciones negativas, un R igual a -0,5, vemos que los puntos están distribuidos de manera dispersa, no tiene una tendencia a alinearse. Con un R igual a 0,7, los puntos tienden a alinearse. Con un R de 0,95 esta alineación es mucho más clara, y con un R de 0,999 vemos que la distribución de los puntos es casi en una línea recta, es decir, hay una correlación negativa casi perfecta. El coeficiente de correlación de Pearson lo vamos a utilizar cuando tenemos dos variables cuantitativas y estas variables además tienen una distribución normal. Cuando una de estas dos variables no tiene una distribución normal, no podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Hay dos alternativas en este caso. Podemos utilizar el rho de Spearman o podemos utilizar la T de Kendall. Estos dos estadísticos son análogos al coeficiente de correlación de Pearson y la vamos a utilizar cuando una de las dos variables no tiene una distribución normal, cuando tenemos una variable cuantitativa y la otra es de tipo ordinal, o cuando ambas variables son de tipo ordinales. Esta es una alternativa al coeficiente de correlación de Pearson y está dentro del grupo de pruebas estadísticas no paramétricas, que son la alternativa a las pruebas paramétricas, que es el ejemplo del coeficiente de correlación de Pearson. Respecto al análisis de regresión, como les había comentado, cuando nosotros queremos determinar el valor de una variable en función de la otra, lo que tenemos que hacer es un análisis de regresión. En ese análisis de regresión, el valor de i va a ser igual a la variable, o i va a ser igual a la variable dependiente. También se le llama variable predicha, variable explicada, variable endógena o variable respuesta. Y la otra variable es la variable x, que es la variable dependiente, también llamada variable predictora, explicativa o variable exógena. Entonces el objetivo es tratar de determinar si existe una relación entre y y x, ¿no? Vamos a determinar una ecuación en la cual y va a ser igual a una función de x más un error determinado. F va a ser una función de un tipo determinado y el error es un error aleatorio pequeño y que no va a depender del valor de x. En el caso del análisis de regresión simple, van a intervenir solo dos variables, y que es la variable dependiente, y x, que es la variable independiente, explicativa o predictora. Este es el ejemplo de un análisis de regresión simple.
En un análisis de regresión múltiple tenemos una sola variable dependiente y tenemos múltiples variables independientes. El objetivo es tratar de encontrar, como le mencionaba, una función de x que sea muy simple, una función lineal, y que nos permita aproximar al valor de y mediante la ecuación y sombrero es igual a A más B por x, donde y sombrero va a ser el valor estimado de y para los distintos valores de x, A es la intersección o el valor estimado de y cuando x va a ser igual a 0, este es un valor constante, y B es la pendiente de la línea o el cambio promedio de y para cada cambio de una unidad de x, es decir, cuánto cambia y cuando cambia el valor de x. Lo vemos gráficamente. Tenemos la variable dependiente y, la variable independiente x, y tenemos una línea de regresión. Como les había mencionado, A es la intersección o el valor estimado de y, la variable dependiente, cuando x tiene un valor de 0. A es una constante, A no va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor. B, en cambio, es la pendiente de la línea o el cambio promedio que va a tener y cuando cambia una unidad en el valor de x. Y esta es la fórmula que les había mostrado, y sombrero es igual a A, que es la intersección o el valor estimado de y cuando x es igual a 0, más B, que es la pendiente de la línea, por el valor de x, que es la variable independiente. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos una ordenada, una variable que está en la ordenada y una variable que está en la abscisa. En este gráfico, A es un valor fijo que corresponde a un valor de 10, mientras que B tiene un valor diferente para cada una de las tres líneas. En este caso, A va a ser constante y B va a ser diferente dependiendo de la pendiente de cada una de las tres líneas. En este otro ejemplo es todo lo contrario. En este gráfico vemos que A tiene un valor diferente para cada una de las líneas, 5, 10 y 20. En cambio, B, que es la pendiente de la línea, es igual para cada una de las tres líneas. Es decir, la pendiente es la misma para las tres líneas. ¿Cuáles son las posibles líneas de regresión en la regresión lineal simple? La primera posibilidad es que la relación lineal sea positiva, ¿no? Vemos aquí el primer ejemplo, una relación lineal positiva, cuando x se incrementa, el valor de y también se incrementa. La otra posibilidad es una relación lineal negativa, es decir, cuando x aumenta, el valor de y, la variable dependiente, disminuye. Y la tercera opción es que no haya ninguna relación, es decir, que cuando cambia x, el valor de y no cambia. En este caso, el valor de la pendiente de b va a ser igual a 0. Resumen sobre la bondad de ajuste. La bondad de ajuste de un modelo de regresión se va a medir con el coeficiente de determinación, que es denominado como r al cuadrado. El coeficiente de determinación r al cuadrado es la proporción de la variación total en la variable dependiente y, que es explicada por la variación en la variable independiente x. A
A r al cuadrado también se le va a denominar porcentaje de la variabilidad explicado por el modelo de regresión. Es decir, cuál es la proporción de la variabilidad que es explicado por el modelo. R al cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson. Es una cantidad adimensional y que, dado que está elevado al cuadrado, solo puede tomar valores entre 0 y 1, a diferencia del coeficiente de correlación de Pearson, que podía tomar valores entre -1 y +1. Y finalmente, cuando un ajuste es bueno, R cuadrado será cercano a 1, y el ajuste es malo cuando R cuadrado es cercano a 0.